Hola y bienvenidos de nuevo a la máquina del branding. En el vídeo anterior hemos visto el primero de los vídeos de esta trilogía de cómo hacer una buena página web. Hoy lo que vamos a ver es el tema del desarrollo. Anteriormente vimos cómo planificar la estrategia, cómo crear un poquito los contenidos de nuestra página web y hoy vamos a ver todo acerca del desarrollo. Comenzamos. Bueno, antes que nada y después de haber hecho la planificación y tener un poquito claro qué contenidos vamos a mostrar a los usuarios, tenemos que hacernos un esquema visual o un boceto, un croquis, como queráis llamarlo, de cómo va a ser nuestra página web. Algo así como lo que os pongo en la pantalla ahora mismo. Esto es súper importante. Si desarrollamos a ciegas, luego vamos a tener que solventar problemas y vamos a tener que afectar a muchas partes del proceso del desarrollo. Si lo hacemos al final, esto de ponernos a pensar cómo colocamos las cosas, pues tendremos que cambiar cosas en programación, en diseño, en la estructura, en contenidos, en todas esas fases, ¿de acuerdo? Y va a hacernos perder mucho tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es esto al principio, ¿de acuerdo? Al comienzo del desarrollo. Puede ocurrir que nos haga cambiar algún contenido, porque a la hora de mostrarlo muchas veces se nos ocurren otras maneras pues de resumirlo mejor, o incluso de extendernos más en algún punto o en otro que no nos hayamos dado cuenta anteriormente. Pero es mejor que nos ocurra aquí y que tengamos que cambiar nuestros contenidos a que nos ocurra en una fase posterior y tengamos que cambiar programación, diseño y ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo primero. Tiene que quedar muy claro. Tanto si lo hacéis vosotros como si lo contratáis en una agencia, esta parte es muy importante que la tengáis clara al principio. Una vez que hemos hecho este esquema, lo que vamos a hacer es, bueno, pues en nuestro ordenador organizarnos las carpetas que vamos a utilizar. Yo suelo tener pues la carpeta del proyecto, pues como veis aquí en la pantalla os voy a poner un poquito lo que utilizo yo, ¿no? Tengo una carpeta que es del proyecto y dentro cuelgan 4 carpetas. La primera es la de documentación, donde tengo pues bueno, pues archivos de texto y demás, pues, guardando claves, la cuenta FTP, la cuenta del servidor, las claves para entrar en WordPress, en el panel de control, ese tipo de cosas. Las de los correos, pues puede ser que te metáis ahí también, etcétera. Luego tengo otra carpeta que es la de archivos fuente. Esta carpeta sirve para guardar los proyectos editables, ¿vale? De vuestros archivos. Por ejemplo, si estamos haciendo un montaje en Photoshop o si estamos dibujando alguna ilustración, pues los archivos .psd o .ai o incluso los archivos del Sony Vegas o del After Effects si estamos haciendo algún vídeo, esos proyectos editables los guardo aquí en archivos fuente, ¿vale? Por si necesitamos hacer algún cambio, pues tenemos que acudir a esta carpeta. Luego tengo la carpeta del material. Esta carpeta de material contiene archivos finales, ¿de acuerdo? Para meter ya directamente en la página web. Tenemos los textos, que bueno, ya estarán bueno, revisados, estarán ya pues optimizados para la página web. Y, importante, no hagáis demasiados estilos en estos textos, no le metáis márgenes, ni metáis colores, ni ese tipo de cosas, porque luego al final, a través del editor de WordPress o en el propio un editor de código, vamos a darle el estilo a toda la página web. Entonces es conveniente que no metáis textos con demasiados estilos, ¿vale? Podéis utilizar elementos semánticos como títulos, listas, tablas, pero poco más. Tampoco aconsejo que metáis, evidentemente, las fotografías dentro del Word, ¿de acuerdo? Las fotografías, las imágenes, ese tipo de cosas irían sueltas y siempre en el tamaño final a las que vais a utilizar luego en la página web. Si no sabéis exactamente el tamaño, pues porque todavía igual va a depender un poquito también de la plantilla, lo que sí os aconsejo es que bueno, las imágenes, las fotografías no las hagáis demasiado grandes. Al final una fotografía de 18.000 píxeles para mostrar en unas pantallas pues de 1920 pues no tiene mucho sentido. Sirven para hacer un póster si quieres con esa fotografía de 18.000 píxeles, pero para una página web no, ¿vale? Porque vamos a necesitar optimizar los tiempos de carga, vamos a intentar que se adapten, que se ajusten a la pantalla, etcétera, ¿no? Entonces aquí vamos a guardar los archivos finales. ¿Cuál es la última de las carpetas? Bueno, la última de las carpetas que yo tengo, que yo le llamo FTP, es una copia de lo que tenemos alojado en el servidor. Yo normalmente utilizo algún programa pues de editor de código, como puede ser el Dreamweaver. Bueno, este igual no es el más profesional, pero sí es el más famoso, ¿no? Entonces, bueno, con estos programas lo que tú haces es que editas la página web, editas los archivos y la subes a tu servidor. Y luego, si te quieres descargar algo de lo que está en el servidor, pues lo descargas a esta carpeta. De esta manera lo que hacemos es tenerlo sincronizado, ¿vale? Tener una especie de copia actualizada de nuestra página web y cuando vayamos a editarlo, pues es muy sencillo. Tenemos también la opción de trabajar con el filecilla, ¿no? También lo conectaremos con FTP. A esta misma carpeta. Va a ser un mirror, ¿no? Es un espejo, una copia de lo que hay en el servidor. Y con esto tendríamos ya la organización en nuestro ordenador
de los archivos que vamos a utilizar. Os recomiendo también tener preparado antes de comenzar el desarrollo pues cosas como, yo que sé, el tema de los envíos, el tema de la pasarela de pago, haber hablado con vuestro banco, habréis hecho una cuenta de PayPal, si necesitáis hacer una web transaccionable, etcétera. Esto también es conveniente que lo tengáis preparado, ya que, bueno, incluso a veces puede hasta influir en el contenido, e incluso en la estrategia de marketing, pues yo que sé, depende de cómo sean tus gastos de envío, depende de los métodos de pago que utilices, o si tienes unos contenidos de descarga digitales o no, lo que sea. Este tipo de cosas son importantes también tenerlas en cuenta antes de empezar el desarrollo, porque también funcionalidades de la propia página web van a ir ligadas a esto, ¿de acuerdo? Entonces todo el material posible, en principio el 100%, deberíais tenerlo preparado antes de comenzar el desarrollo. Bueno, pues ya tenemos el material preparado, tenemos hasta un croquis de cómo va a ser la página web, y lo siguiente que vamos a hacer es elegir un dominio y un alojamiento. Para que no sepan muy bien qué es esto, pues bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Realmente el alojamiento va a ser una especie de espacio en internet, ¿no? Un disco duro de un ordenador, un superordenador por así decirlo, que va a tener los archivos de nuestra página web, ¿vale? Y ese ordenador va a estar disponible para todo el mundo, 24 horas al día, 365 días al año, ¿no? Estos superordenadores es lo que solemos llamar el servidor. Suelen tener asignada pues una dirección IP, que es como, pues como la dirección de ese espacio que hemos destinado a nuestra página web. Y luego tenemos también la posibilidad, bueno, casi la obligación, ¿no?, de comprar un dominio, que simplemente es un nombre, pues para poder acceder a ese espacio del servidor. Este dominio, además, pues bueno, pues nos va a servir también pues para el tema de los correos electrónicos. Vamos a poder tener, pues yo que sé, si el dominio es nike.es, por ejemplo, pues vamos a poder tener pues hola@nike.es, contacto@nike.es, comercial@nike.es, ¿vale? Eso va asociado directamente a las cuentas de correo electrónico. Entonces, bueno, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es alquilar un trocito de disco duro de uno de estos servidores, ¿vale? También podemos tener un servidor propio, pero bueno, en principio, a no ser que el proyecto sea muy grande, lo normal es esto, es ir a un proveedor de alojamiento, de hosting, y alquilar un trocito de espacio para meter ahí nuestros archivos, ¿vale? Es muy sencillo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues el usuario va a acceder al dominio, ¿vale? El dominio va a acceder al servidor, a por los archivos que el usuario ha requerido, y van a descargarse al ordenador de este usuario, ¿no? Al final, cuando tú estás viendo una página web, lo que haces es descargarte pues temporalmente unos archivos para poder renderizarlos, para que tú los puedas ver en tu pantalla, ¿no? Entonces, bueno, este proceso es el que vamos a seguir. También comentar que, bueno, cuando contratéis un alojamiento, va a ir también ligado una base de datos, pues bueno, que nos va a servir sobre todo pues para tener un CMS, pues como puede ser WordPress, o para guardar bases de datos con opciones de aplicaciones online, o incluso pues bueno, pues para tener bases de datos pues de clientes o de lo que queramos, ¿no? Entonces, bueno, lo siguiente sería elegir pues en base a unos requisitos dónde queremos, ¿no?, de tener este servidor. Yo concretamente lo tengo en Kubenode, que bueno, es una empresa que funciona muy bien, tiene un buen soporte y unos precios bastante interesantes, y bueno, lo tengo ahí alojado. Pero bueno, vais a encontrar infinidad de proveedores. Al final los requisitos técnicos no van a ser ningún impedimento, porque normalmente casi todos van a ofrecer casi lo mismo. Y para WordPress, que es el sistema que os voy a recomendar yo que utilicéis, pues nada más necesitamos que tenga PHP 7 superior y una base de datos MySQL, ¿vale? Sí que es recomendable también que instaléis un certificado de seguridad SSL, que es obligatorio a la hora de hacer una web transaccional, ¿no?, de estas pues, con pasarela de pago, un e-commerce, pero que como Google lo está teniendo bastante en cuenta pues a la hora de tener webs de confianza y mostrarlas, pues yo casi os recomendaría que instalaseis el SSL en vuestro servidor, pues siempre, ¿no? Y además así tendríamos el HTTPS, ¿no? Pues igual que cuando entráis en la web de un banco o lo que sea, pues indicando que es una web segura, ¿no?, donde los datos de las transacciones pues van a estar a salvo. Y bueno, el último consejo que os puedo dar a la hora de elegir un dominio y un alojamiento es que busquéis una empresa que se dedique exclusivamente a eso, más que nada para que podáis tener bueno, pues un buen control a la hora de afrontar los problemas. Al final, tarde o temprano, va a ocurrir algún problema. Esto es informática y bueno, pues no existen, ¿no?, las cosas que están 100% estables, sin virus y sin problemas. Eso no existe, ¿no? Entonces llegará el día en que se caiga el servidor, o llegará el día en que pueda entrar un virus,
cualquier cosa, ¿no? Entonces es mejor que os lo esté gestionando una empresa que se dedique al dominio de alojamiento y servidores y ese tipo de cosas, para que os dé una respuesta rápida y os indique qué es lo que está ocurriendo, ese tipo de cosas, a que os lo esté llevando, yo que sé, pues un diseñador gráfico, que también se dedique pues a gestionar dominios y alojamientos. Bueno, pues al final sus capacidades pues van a ser menores y su tiempo va a ser más rentable y más útil para él pues dedicarlo al tema del diseño y seguramente el tema del alojamiento del servidor pues sea algo secundario. Entonces yo os recomiendo siempre que busquéis una empresa exclusivamente de alojamientos, servidores y demás. Y ya para el tema del desarrollo y demás, pues buscáis un programador, un diseñador o lo que queráis. Y bueno, una vez que tenemos ya nuestro dominio, nuestro alojamiento para poder meter ahí la página web, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo os voy a recomendar utilizar WordPress, ¿vale? WordPress es un gestor de contenidos, es una especie de programita online que se va a instalar, se van a meter los archivos en vuestra carpeta del servidor y automáticamente vamos a poder acceder a una especie de página web con un panel de control a través de nombre de usuario y contraseña, donde vamos a poder meter ahí los contenidos, editarlos, añadir funciones a la página web, incluso cambiar el diseño. Vamos a poder crear nuestra página web desde un programa pues más o menos visual, ¿de acuerdo? La otra opción evidentemente sería coger y empezar a meter ahí código HTML, PHP y lo que sepamos, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya mi recomendación es utilizar WordPress, que además pues va a incluir un montón de funciones de seguridad y sobre todo os va a permitir mucha versatilidad, ¿no? Vamos a poder adaptarlo a casi cualquier tipo de negocio. Aquí en la pantalla os estoy poniendo pues algunos ejemplos. Tenemos, yo que sé, el WooCommerce que os comentaba antes, ¿no? Pues para tiendas online, por ejemplo, si instalamos este módulo de WooCommerce vamos a tener todo lo necesario, que si para hacer pedidos, que si los productos, que si atributos de los productos, tallas, las facturas, lo de la pasarela de pago, todo esto va incluido en este módulo de WooCommerce para la tienda online. Si queremos tener un sistema pues de inmobiliaria, pues tenemos el WP Casa para poder gestionar pues los inmuebles. Tenemos el Sensei para hacer webs de cursos online con sus exámenes y todo. Tenemos el WP Hotel para poder hacer sistemas de reservas para hoteles. Tenemos el BuddyPress si queremos hacer una especie de comunidad, una especie de Facebook dentro de nuestro negocio. Al final, el resumen es que vais a poder hacer casi cualquier cosa, ¿vale? Estos son unos ejemplos, pero es que hay de todo. Entonces, incluso si sois programadores, tenéis todas las funciones del core, ¿no? de WordPress que os permiten hacer custom post types, es decir, tipos de contenido personalizado. Imaginamos que tenemos una web de libros y quiero tener un panel de control para que me sea muy sencillo añadir nuevos libros y que el panel de control me pida el nombre del libro, el género, el autor, la fecha, una foto y una descripción. Pues yo me creo ese panel de control para luego añadir mis libros y que luego se muestren en la web. Tenemos el WP Query para poder luego hacer consultas y hacer filtros. Bueno, se puede hacer casi cualquier cosa y lo importante es que sepáis que tanto si eres desarrollador más profesional y que sabes de código, como si no, como si simplemente, conoces un poco la informática a nivel de usuario, vas a poder utilizar WordPress, ¿vale? Hay opciones para todo el mundo. Y luego hay una serie de ventajas que yo diría que son, las que me hacen elegir este sistema. La primera de ellas es que es muy sencillo aprender, ¿vale? Hay muchísima documentación en internet. Al final, como todo el mundo lo utiliza, pues vas a encontrar tutoriales, documentación y es muy sencillo aprender a utilizar WordPress y además pues a ir evolucionando, ¿no? Luego tenemos que es un sistema muy, muy versátil, ya hemos visto, o sea, podemos adaptarlo a cualquier tipo de negocio. Y estos son solo unos ejemplos, pero luego realmente podemos hacer cualquier cosa. Tenemos también la ventaja de que, es un sistema muy personalizable. Vamos a poder crear una web con el diseño que queramos y adaptarlo, porque utiliza un lenguaje muy común, utiliza plantillas en PHP y demás, y es muy sencillo. Hay otros CMS como por ejemplo, PrestaShop, imagínate, pues que están muy bien a nivel de funcionalidad, pero quizás no son tan fáciles de personalizar. Entonces, WordPress siempre va a ser más sencillo a la hora de personalizar algo, ¿no? Tenemos la ventaja también, por supuesto, de que está completamente optimizado pues para hacer nuestras campañas SEO, tanto el sistema de URLs que nos va a permitir elegir cómo queremos que sean, hay módulos preparados para SEO, cómo utiliza las etiquetas y cómo está estructurado el lenguaje. Pues todo este tipo de cosas hacen que sea muy fácil luego posicionar en Google, ¿no? Con un sistema en WordPress. Y luego además tenemos una constante mejora, ¿no? Es lo que decíamos antes de
de que hay mucha gente pues desarrollando y creando nuevas cosas para WordPress, pues bueno, pues al final es un sistema que está en constante mejora, vamos a tener todo actualizado, no vamos a tener problemas de que de repente dejan de actualizar, pues porque es algo casi pues del día a día de cualquier desarrollador web, ¿no? Bueno, una vez que ya sabemos un poquito qué es WordPress y en qué nos va a ayudar, lo siguiente que tendríamos que hacer simplemente es instalarlo, ¿vale? Tenéis dos opciones, la opción manual, por así decirlo, nada, tenemos que entrar a la página de es.wordpress.org y ahí descargarnos bueno, pues los archivos de WordPress para subirlos a nuestro servidor. No os confundáis con la otra página web que hay de WordPress, que es un sistema de blogging, que es como comenzó todo esto. Bueno, donde puedes tener tu blog gratuito ahí en sus servidores. Pero lo que buscamos es la página donde descargarnos la aplicación, ¿no? Esa es la de es.wordpress.org, no os confundáis con la otra. Y nada, lo descargamos los archivos y los subimos por FTP a nuestro servidor, lo conectamos con la base de datos y ya tendríamos el panel de control instalado. Para esto tenéis miles de tutoriales, ¿eh? Tampoco voy a explicar esto porque, bueno, no es algo complejo y vas a poder encontrar ayuda en cualquier sitio. La otra opción, todavía más sencilla que hay para instalar WordPress, es desde vuestro propio proveedor de alojamiento. Vais a poder elegir aplicaciones y le dais ahí a WordPress y os lo va a instalar. Yo, por ejemplo, en Kubenode, donde os comentaba que estaba, pues nada, ahí voy al cPanel, ¿no? El panel de control del alojamiento, y ahí tengo aplicaciones y le doy ahí a instalar. Y puedo instalarme un WooCommerce, puedo instalarme un PrestaShop, lo que yo quiera. Y esta sería la opción casi pues la más sencilla, ¿no? Bien, una vez que tenemos instalado nuestro WordPress, el siguiente paso va a ser tanto el tema del diseño como el tema de los contenidos, ¿vale? Va a ser el siguiente paso en el desarrollo. Aquí viene un punto de inflexión importante que puede hacer que nuestro proyecto sea algo llevadero o que nuestro proyecto sea un completo infierno. Lo que tenéis que tener muy claro es que vuestro contenido no debe cambiar bajo ningún concepto en base a una plantilla o a un diseño que veamos por internet, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer es el proceso inverso. Tenemos que crear una plantilla, ¿vale? Que se adapte a los contenidos que hemos creado ya, ¿vale? Esto suena bastante lógico, ¿no? Dicho ahora, así, si no conocías nada de todo este tema, pues puedes decir, claro, es lo lógico, ¿no? Pero es que hay un problema, y es que cuando queremos meternos en el tema del diseño de las plantillas, lo más común normalmente es que vayamos a Google y busquemos una web que nos venda alguna plantilla chula, ¿no? Y entonces podemos ir, por ejemplo, a la típica de ThemeForest. De hecho, mira, vamos a ponerlo. Os voy a poner aquí un trocito de vídeo pues para que veáis cómo funciona esto, ¿no? Iríamos aquí a ThemeForest, miraríamos unas cuantas plantillas y elegiríamos una pues en base pues, bueno, a lo que nos guste, ¿no? Cómo esté el diseño, cómo está estructurado y demás. ¿Qué suele ocurrir? Que una vez que hemos instalado esta plantilla, que claro, en la página web hemos visto una demostración de cómo queda y en principio nos ha parecido muy bonita, después vamos a intentar meter nuestros contenidos y no van a encajar, ¿de acuerdo? Si por muy bonita que sea la plantilla, por muy bonita que la hayáis visto en la página de ThemeForest, si tu contenido son 2 párrafos mal puestos, pues en la plantilla van a ser esos mismos 2 párrafos mal puestos, ¿vale? Y el contenido os va a defraudar. Os va a defraudar el contenido y el diseño en general, ¿no? Entonces, tenéis que tener muy en cuenta que estas páginas lo que ofrecen es una demostración pues de contenidos. Al final la estructura, el diseño en sí, no son más que unas cuantas cajas apiladas normalmente. Si os fijáis en estas páginas web, aquí lo bonito del diseño, por así decirlo, ¿qué es? Pues bueno, esas fotografías que tienen, esos vídeos, esos textos, ¿no? Poquito a poco, bien estructurados, que no son muy largos. Tiene todo que ver con el contenido realmente. El diseño en sí de la página, la estructura que tiene, son muy sencillas, son cajas apiladas normalmente. A ver, sí que puede haber pequeños detalles, pues con algún menú que nos guste o una cosa así, pero realmente os fijáis, y lo digo por experiencia porque he trabajado mucho con plantillas también y con clientes, y os fijáis en partes de la plantilla que no son el diseño, os fijáis en el contenido. Y luego, ¿qué ocurre? Que queréis hacer un contenido en base a esa plantilla y ya estáis ahí fallando, ya estáis, digamos, traicionando vuestro contenido inicial. Todo ese trabajo que habéis hecho inicialmente, analizando lo que queréis contar a vuestros clientes, vuestra estructura, vuestro boceto, cómo queréis colocar las cosas, cómo se las queréis decir, se está yendo a la mierda porque habéis elegido una plantilla y ahora os tenéis que adaptar a esa plantilla y tener esas limitaciones. Bueno, dicho esto, ¿cuál es la solución a este problema? Bueno, yo os voy a recomendar otro método de trabajo, otro tipo de plantillas. Yo, para el tema del diseño, recomiendo utilizar alguna de estas tres, ¿no? La primera sería GeneratePress,
que es una plantilla que tú la instalas y vas a poder cambiar de forma visual, de forma muy sencilla, pues la estructura de la página. Pues cuánto quieres que midan las columnas, cuánto quieres que mida el menú, cómo quieres que sean los colores de la página. Si tienes un e-commerce, por ejemplo, y estás utilizando WooCommerce, pues puedes decirle cuántas, el catálogo de los productos, pues cuántas columnas va a tener también. Ese tipo de cosas. Vamos a poder hacer una estructura personalizada para nuestro diseño, ¿vale? Para nuestro diseño de página, ¿vale? Al que va orientado a nuestros contenidos. Entonces, en base a eso, luego ya si queremos, pues vamos a poder personalizarlo pues con más funciones o más código, pero tendremos una plantilla limpia y una plantilla que cumple exactamente con los requisitos de nuestro contenido, ¿vale? Esta es la primera opción, GeneratePress. Sobre todo si no tienes ni idea de programar, yo te recomiendo GeneratePress para la plantilla. Después, ¿qué otra opción os recomiendo? Bueno, pues tenemos la opción de Underscores, que es una plantilla en blanco, esta ya sí que es pues requiere algo de programación, ¿vale? Requiere que conozcáis pues el PHP, requiere que conozcáis hojas de estilo CSS y HTML, ¿no? Si es el caso, si tenéis controlado más o menos estas cosas, yo os aconsejo que utilicéis Underscores, porque lo que viene es una plantilla con la estructura de WordPress, ¿vale? WordPress tiene como siempre, entre comillas, más o menos la misma estructura de archivos, ¿no? Cómo se muestra una página, cómo se muestra una entrada de un blog, cómo se muestra la portada. Entonces, bueno, simplemente viene la estructura y luego tú ahí ya empiezas a programar, a diseñar y a estilizar cómo quieres que se vea cada elemento de WordPress. Entonces, bueno, si sabes programar, esta es la opción que te recomiendo. Luego tenemos también la opción de Genesis Framework, que bueno, es un creador de temas, ¿no? Un framework al final es, bueno, es como una especie de herramienta que te va a permitir pues desarrollar tu propio theme, ¿vale? A partir de un núcleo, ¿no? De un núcleo ya definido. Entonces, aquí también vais a necesitar saber algo de programación y bueno, también es una opción recomendable, ¿no? Digamos que sería una opción intermedia. La primera es si no sabes programar o si no tienes ganas de programar. La segunda es si quieres desarrollarlo todo desde cero. Y esta opción intermedia, pues bueno, pues te va a permitir jugar con los dos mundos, ¿no? Por un lado tenemos cosas que van a poder personalizarse de manera bastante visual y por otro lado nos va a permitir también añadir nuevas funciones y tal a través de estas plantillas de Genesis, ¿no? Genesis luego aparte tienes como sus propias subplantillas, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las tres opciones que os recomiendo a la hora de hacer la plantilla, la estructura. Y luego tenemos el tema de los contenidos, ¿vale? A la hora de meter los contenidos también tenemos varias opciones. Tenemos el tema de meterlos pues directamente, ¿no? En HTML y pues jugar un poquito con el editor de WordPress también, el que viene ya instalado, que es una especie de Word. Esto sería la opción más sencilla. Sobre todo si eres desarrollador y estás haciendo webs para otros clientes, yo os recomiendo esta opción porque así el cliente va a poder tener un editor sencillo, tipo Word, donde pueda editar las cosas. Eso tienes que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Porque si le pones un editor de contenidos muy complejo, luego vas a tener que explicarle a tu cliente cómo se edita, ¿vale? En caso de que sea el cliente el que va a editarlo. Entonces, pues eso sería la primera opción. Y luego tenemos los editores visuales, ¿vale? De contenido. Yo recomiendo dos, el Beaver Builder y el Elementor. Estos dos módulos lo que hacen es que cuando tú vayas a editar una página web, pues de manera visual, pues vas a poder decirle, ¿no? Es con unos cuantos controles, cuánto quieres que sea de ancho, que si quiero meter un slider, que si quiero meter un título, quiero cambiar la tipografía, quiero meter un vídeo, quiero meter una lista de iconos, y lo hace todo de manera muy visual, ¿vale? Arrastrando, moviendo controladores, cositas así, no tenéis que programar absolutamente nada. Se parece un poco a lo que sería un Visual Composer, ¿vale? Que es el editor visual que suele venir en las plantillas estas de ThemeForest, pero es mucho más limpio, el código no te queda ahí lleno de shortcodes en caso de que desactives el plugin y bueno, es bastante más útil y lo recomiendo mucho más. Vale, entonces en resumen, lo que no tenéis que hacer es utilizar o comprar plantillas de ThemeForest, ¿vale? Porque básicamente no se va a adaptar bien a la estructura que tenéis pensada y va a ser muy complejo. Además luego os van a instalar un montón de cosas que no queréis, ¿vale? Y eso va a hacer que la página sea más lenta y que el panel de control lo tengáis sucio, por así decirlo, ¿vale? Entonces eso es lo primero que tenéis que evitar. Y también tenemos que evitar utilizar el Visual Composer como editor visual, ¿vale? El Visual Composer es otro módulo que es bastante famoso, pero que yo no os lo recomiendo. Me parece muy complejo a la hora de que una persona, de que un cliente realmente pues lo pueda utilizar.
Y para eso prefiero otras cosas como el Elementor o el Viewer Builder, que me parecen más limpios y más funcionales. Y bueno, para terminar os voy a dar una serie de consejos basados en mi propia experiencia, ya que yo también he sido desarrollador durante muchos años. Y bueno, lo que os voy a dar son consejos de cosas que no hacer durante el desarrollo, ¿vale? Durante todos estos años yo he estado viendo cosas en común con clientes y con proyectos, y donde muchas veces el proyecto se solía atascar o donde ocurrían cosas que perjudicaban, ¿no?, al desarrollo. Voy a comenzar con el primero de los consejos, que es que nunca desarrolles tu página web sin antes haber hecho este esquema o este boceto que os comentaba anteriormente. Ya os he dicho un poquito el porqué antes, ¿no? Si nos ponemos a jugar con la disposición de los elementos y con la estructura al final del proyecto, cuando estamos ya en fases de funcionalidades y cosas así, pues lo que va a ocurrir es que si hay algún cambio, si es demasiado grande, nos vamos a tener que cambiar de fase a la programación, vamos a tener que hacer modificaciones ahí, vamos a tener que hacer modificaciones en el diseño, vamos a tener que hacer modificaciones en el contenido. Sin embargo, si lo hacemos al principio del proyecto, pues bueno, pues como mucho nos va a hacer modificar un poco el contenido, ¿de acuerdo? Entonces, nunca desarrolléis a ciegas, ¿vale? El segundo de los consejos es que no os baséis en la plantilla para hacer el contenido, ¿vale? Esto ocurre mucho si os bajáis las plantillas de ThemeForest y demás. Incluso a veces he visto clientes que se han tirado meses y meses y meses haciendo un contenido chulísimo y después han querido elegir una plantilla y, oye, no, es que quiero adaptar este contenido a esta plantilla, y ya ves el resultado final y luego ya no es lo mismo que querías transmitir. Entonces, esto lo tenéis que hacer al revés, ¿vale? Con los módulos que os he dicho yo que uséis, las plantillas, el GeneratePress, el Underscores o Genesis. Con eso os vais a crear una plantilla que se adapta a vuestros contenidos. Eso es lo correcto, ¿de acuerdo? Otro consejo, nunca utilicéis un slider si queréis mostrar algo importante. No os estoy diciendo que no lo uséis nunca. Pues si queréis usar un slider, pues lo podéis usar, pero desde luego no lo uséis para decir algo importante. ¿Por qué? Pues porque las tasas de clics y de atención de los usuarios son muy bajas, ¿vale? En torno a un 1% o poquito más va a hacer clic en ese primer slide que tengamos. Los sliders son estos carruseles, estas imágenes que pasan en diapositivas, ¿no?, que vemos muchas veces en la página web según entramos. Pues ya os digo, muy poquita gente va a hacer clic en ese primero y ya en los siguientes ni te cuento, ya ni los ven. Muchos usuarios incluso les estás molestando. Lo primero que hacen al llegar a una página web con un slider es bajar, hacer scroll con el ratón. Tú llegas a cualquier tienda online, me da igual, que sea Amazon, que sea cualquier otra, y tú ves el slide gigante arriba y lo que haces es bajar un poco al contenido real que estás buscando. Si estás en un blog, lo mismo. Si estás en un blog, yo no quiero ver un slide, quiero ver el contenido, quiero ver el artículo que está buscando desde Google. Tened en cuenta un poco esto. Esto va unido también a lo que dijimos en el anterior vídeo, que depende de cómo lleguen tus clientes. La mayoría de ellos seguramente llegarán a través de Google buscando alguna cosa, y lo que van a querer ver es ese contenido, ¿vale? Y ese contenido normalmente no está puesto en el slider, que suelen ser cosas como ofertas y cosas así. Entonces, a no ser que tu cliente haya llegado pues más con un camino más de marca y llegue a tu portada y ahí le pongas un slide pues de lo que hacéis y cosas así, pues bueno, todavía bien. Pero para mostrar ofertas y cosas que tengas así, nada, ponlas directamente en el contenido, por ejemplo, ¿no? Es mucho más interesante y más efectivo. Otro consejo es que no hagáis párrafos con más de 200 palabras. Bueno, a ver, 200, pueden ser 300, pero el caso es que un párrafo muy largo pues no os va a servir de nada. Va a ser contenido que el usuario no se va a leer, ¿no? Ya de por sí los usuarios en internet no van a leer mucho y van a hacer un pequeño escaneo de toda la página web a buscar los 4 o 5 puntos clave, ¿vale? Y si le has convencido, pues ya contactar. Y si no lo has convencido, pues buscar rápidamente otra web, incluso sin haberse leído la tuya, ¿no? Entonces, si le haces un texto muy extenso, si haces párrafos de más de 200 palabras o de 500 palabras o lo que sea, pues es que no lo va a leer, va a verlo como un elemento a saltarse, ¿no? Si utilizáis listas, si utilizáis subestructuras, pues los títulos, ¿no? Título 1, título 2, título 3, segmentáis el contenido en varias partes, bueno, pues metéis alguna ilustración por el medio, pues bueno, se hace todo mucho más digerible por el usuario. No pongáis muchos tochos porque no sirven para nada. Y aparte, pues va a quedar la web pues más fea, ¿no? Por así decirlo. Luego, otro de los consejos, no copies nunca el contenido de otra página web. Esto que parece una cosa como muy lógica, tiene muchas consecuencias, ¿no?, negativas. La primera de ellas es que si estás copiando el contenido de otra página web, es que ya no estás haciendo todo lo que hemos dicho en otros vídeos de hacer branding, de expresarte de forma que crees tu propia marca con tus valores, etcétera. Estás copiando otra página web, eso lo estás perdiendo ya.
Y lo segundo es que si copias otra página web, Google va a saber que esa página web original tenía los contenidos antes que tú, y tu página no va a ser correctamente indexada. Es más, puede que hasta la penalicen, ¿vale? Entonces, en torno a un 80% o por ahí, pues tiene que ser original. Si puedes copiar alguna idea, alguna cosa, pues vale, pero no puedes copiar un contenido textual. Muchas veces creemos que tenemos un negocio pues del montón, y entonces, pues bueno, pues queremos poner el mismo contenido que ha puesto otro y creemos que no hay otra opción, ¿no? Me viene alguien, imagínate, pues yo soy charcutero y quiero poner ahí mis textos, no, los quiero como esta otra página, pues porque vendo lo mismo que él. Bueno, pero sois personas diferentes y seguramente si os preguntan acerca de algo, pues tengáis una opinión un poco distinta. Y me da igual, si no la tenéis, os la inventáis, pero tenéis que tener algo que os diferencie. Ya hemos visto la importancia de esto. Si no, es imposible que podáis triunfar y que vuestro negocio online funcione. Tenéis que tener algo que os diferencie y evidentemente no podéis copiar los textos. Otro consejo que os doy de cara al desarrollo, sobre todo para el tema de cuando estéis maquetando la página, es que no hagáis que el mismo elemento tenga diferente estilo o diferente diseño en una página o en otra. Es decir, si los títulos de nuestra página tienen un tamaño, un color, etcétera, pues que sean así en toda la página. Si cuando voy a mostrar una tabla le pongo un color y unos tamaños a las celdas, pues que cuando muestre otra tabla en otro sitio tenga ese color, etcétera. Al final estamos acostumbrando al usuario, pues bueno, a seleccionar el contenido de determinada manera y a filtrar, ¿no? De un vistazo para poder ver rápidamente, aquí esto es un título, esto es tal, esto es lo otro. Entonces es importante que siempre mantengamos esa coherencia. Además de que evidentemente el diseño de la página va a quedar mucho más coherente y con mucho más sentido si todos los títulos tienen el mismo diseño, todos los títulos 2 tienen el mismo diseño, las tablas tienen el mismo diseño, los textos mismamente. No utilicéis tipografías distintas, no utilicéis tanto el tamaño como el propio estilo de la fuente. O sea, no hagáis esos cambios al usuario que le volvéis loco, y aparte el diseño queda muy mal, ¿vale? Entonces, utilizad el mismo estilo para el mismo tipo de elemento semántico. El siguiente consejo es que nunca dejes de actualizar los módulos y plantillas de tu página web, ¿vale? Cuando sois desarrolladores, pues que tenéis poca experiencia, veis que hay que actualizar, os indica ahí WordPress que tenéis nuevas actualizaciones y muchas veces tenéis miedo de actualizar por si acaso se rompe algo. Bueno, si se rompe algo, no pasa nada. Lo que tenéis que hacer es tener una página web que sea compatible con las actualizaciones de vuestros módulos. En principio, si habéis hecho todo bien, si no habéis modificado cosas demasiado sensibles del core, del núcleo de WordPress o del WooCommerce o de lo que sea, en principio vuestros temas se tienen que poder actualizar y vuestros módulos también. ¿Que puede ocurrir a veces que actualices un módulo y se rompa alguna cosa? Pues también, pues sí, puede ocurrir, pero bueno, para eso está luego que tenéis que tener ese mantenimiento de la página. En la página web no lo vais a dejar así y se hace y ya está, y ya sola se mantiene. Seguramente más tarde haya que actualizar esos módulos, tanto por seguridad, para que no entren virus, pues por bugs, funciones nuevas que os van a ir metiendo, por ejemplo, los módulos más interesantes para vosotros. Entonces, hay que actualizar siempre los módulos y los plugins, y si se rompe, no pasa nada. Se arregla, se adaptan las cosas que estén rotas, se adaptan para que funcionen con ese nuevo módulo. Y el consejo que os doy siempre, vuestra página web tiene que tener un mantenimiento, ¿vale? Podéis hacerlo vosotros, puede hacerlo un freelance, puede hacerlo una agencia o puede hacerlo tu primo que sabe mucho de informática, pero alguien tiene que mantener esa página web, ¿vale? Porque si no, tarde o temprano van a llegar los errores. Esto, como suelo decir siempre, pues es informática y no existen las cosas que funcionan siempre el 100% durante toda la vida, ¿no? Van mejorándose, van cambiando los navegadores, van cambiando la tecnología, internet, la forma, los usuarios. Si es que hasta vosotros mismos vais a querer cambiar vuestra página, ¿no? Vuestro negocio, a nada que vaya evolucionando, vais a querer ir cambiando la página. Entonces, con el tema de la programación y las funcionalidades, lo mismo. Contratad un mantenimiento WordPress o hacedlo vosotros mismos, pero vuestra página web tiene que estar actualizada. Y si se rompe algo, lo tenéis que arreglar, lo tenéis que adaptar para que funcione con la nueva actualización. Nunca dejéis los módulos sin actualizar. Otro consejito es que a la hora de desarrollar no subestiméis la versión móvil, ¿no? Muchas veces empezamos a diseñar, incluso pues la parte del esquema y todo, pues la pensamos como para la parte de escritorio, ahí en una pantalla grande, en Full HD, unas fotografías y tal, y luego realmente vuestra página web igual se ve mucho más desde móvil, ¿no? Si es una tienda de ropa, por ejemplo, muchas veces suele ocurrir esto último, ¿no? Que se visita mucho más desde dispositivos móviles como tablets o smartphones que desde la propia web de escritorio.
Hay otras veces que esto no ocurre. Yo qué sé, si estamos diseñando una página web, pues para, yo qué sé, para un colegio, por ejemplo, pues es más fácil que haya más visitas desde la web de escritorio, pues porque a la hora de elegir el colegio, pues la familia pues igual lo hace en casa, en un ambiente un poco más tranquilo, no eliges el colegio de tu hijo pues desde el móvil entrando y mirando ahí a ver cómo es, ¿no? Entonces, pues en esos casos, pues quizás la versión de escritorio pues pueda tener un poco más de relevancia. Pero normalmente ya os digo que según van cambiando los tiempos, la versión de móvil es lo primero que tendríais que tener en cuenta, ¿vale? El orden de cómo se van a mostrar los productos y demás. De hecho, lo normal es que hagáis en el mockup o en el boceto, o creo que es eso que comentábamos al principio que hay que hacer, lo normal es que hagáis varias versiones de cómo se ve esa página en diferentes dispositivos. Y ya no solo por el tamaño, sino por la propia situación. No es lo mismo querer ver los contenidos de una página desde el móvil mientras estás yendo al trabajo en el metro, que necesitas acceder más o menos rápido a la información y que te cuente lo importante, a querer verlo en tu casa desde el ordenador, donde podemos hacer mucho más uso de fotografías, de barras laterales, con información adicional, etcétera, ¿vale? Entonces plantearos bien esto y no subestiméis la versión del móvil, por favor. Y el último de los consejos para desarrolladores, sobre todo, es que no modifiquéis el core de WordPress, ¿de acuerdo? O intentad no modificarlo demasiado. Esto suele ser un indicativo de que estás haciendo algo mal, ¿vale? Que tienes algo mal estructurado en tu cabeza en cuanto al negocio que quieres montar. A mí me ha pasado muchas veces que un cliente me solicita cambios que implican modificar el núcleo, el propio módulo, por ejemplo, del WooCommerce, de la tienda online, ¿no? No quiero que aparezca la opción de facturación aquí, quiero que no salga lo de facturar, quiero que solo salga la dirección de envío, o no quiero que ponga datos de facturación, quiero que ponga datos del cliente, por ejemplo. Al final estamos cambiando algo porque hay algo mal de raíz. Ahí, por ejemplo, pues tú vas a necesitar una dirección de facturación, y si no vas a emitir facturas, entonces, ¿qué está ocurriendo? Igual es que hay otro problema, ¿no? Aparte de la programación. Entonces, normalmente, yo digo que nunca lo hagáis. Hay veces que vamos a tener que modificarlo y ya está. Pero sí que estéis atentos. Cuando veáis la necesidad, bien por vosotros mismos, porque es vuestra página web, o bien si es un cliente que os pide a vosotros desarrolladores modificar cosas demasiado troncales del sistema, de WordPress o de WooCommerce, lo que sea, quizás falta darle una vuelta al propio negocio, en la parte del cliente, no en la parte de la web. Quizás hay algo ahí que no funcione, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es un poquito todos los consejos que os puedo dar acerca del desarrollo. Ya sabéis que esto es un canal de branding, ¿vale? Esto es un vídeo pues que no va a ser lo habitual, pues hablando de desarrollo, pero bueno, como pertenece a esta trilogía de vídeos de cómo hacer una buena página web, pues bueno, sí que quería dedicarle un tiempo, un vídeo, aunque no sea muy largo, pues acerca del desarrollo y de cómo se hace una página web, ¿vale? En el siguiente vídeo sí que vamos a ver temas pues más conectados con la temática de mi canal, porque vamos a hablar del posicionamiento en Google, de cómo tenemos que vendernos pues para poder tener éxito con esta página, ¿no? Una vez que la hemos desarrollado ya, la colgamos a internet, pero después, claro, necesitamos las visitas, necesitamos mantenerlas, necesitamos hacer remarketing, necesitamos el posicionamiento en SEO, necesitamos el mantenimiento web, ese tipo de cosas. Entonces vendría lo que viene a ser el post desarrollo, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda pues acerca del desarrollo, yo encantado de responderos cualquier cosa aquí en los comentarios. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.